El ginseng se ha considerado la raíz de la vitalidad milenaria y que esconde los secretos de la longevidad y el bienestar. Se ha usado en la medicina tradicional china durante más de 5.000 años y se cree que tiene propiedades que pueden aumentar la energía, ayudar en la recuperación de enfermedades y mejorar la salud en general. Existen dos tipos de ginseng principalmente, el ginseng asiático o Panax ginseng, que es conocido también como ginseng coreano o chino, que es el ginseng utilizado en medicina tradicional china desde hace 5.000 años. Y por otra parte tenemos el ginseng americano o Panax quinquefolius, que se ha usado en la medicina tradicional en América del Norte durante siglos. El nombre del género de esta planta es Panax. La palabra Panax procede del griego y significa panacea, que significa cura todo. Esto refleja la percepción histórica que se tenía de esta planta y de sus grandes propiedades curativas. ¿En qué se diferencian el ginseng asiático del ginseng americano? Aquí me he referido más al ginseng asiático, que tienen un perfil químico diferente y pueden tener efectos distintos en el cuerpo, aunque también tienen efectos comunes. En general, el ginseng asiático tiene un efecto más estimulante, en cambio el ginseng americano tendría un efecto más calmante. Habría que tener en cuenta esto a la hora de elegir cuál es la necesidad que tienes y qué condición de salud quieres mejorar. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Para qué puede ayudarnos el ginseng en nuestra salud? El uso tradicional del ginseng y de sus preparados que tiene más evidencia es el efecto energizante, es decir, sirve para combatir los síntomas de cansancio, astenia, fatiga y promueve el bienestar y la energía que mejora nuestra capacidad de trabajo. Por eso muchas personas lo utilizan para mejorar su rendimiento físico y mental porque aumenta la resistencia del organismo frente al estrés en general. También hay estudios que nos indican que el ginseng combate la fatiga en personas que están recibiendo tratamiento para el cáncer. Y relacionado con esto también hay evidencias de beneficios en la mente y para la función cerebral. Mejoras en funciones como pueden ser la habilidad del pensamiento, la memoria, la concentración o el estado de ánimo. Por este efecto en el estado de ánimo también se ha utilizado como complemento para tratamientos antidepresivos y también para tratamientos ansiolíticos. Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Tiene beneficios para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos, incluyendo la mejora de la circulación sanguínea, mejora del funcionamiento del corazón y la reducción del colesterol. Disminuye la agregación de las plaquetas, de forma que disminuirán las posibilidades de que haya obstrucciones por coágulos en los vasos sanguíneos. Esto incluye los vasos que alimentan el corazón, es decir, que disminuyan los infartos en el corazón o en el cerebro. Es beneficioso para controlar los niveles de azúcar en la sangre en personas que tengan o no tengan diabetes, pero es especialmente interesante en diabetes mellitus tipo 2, porque mejora el funcionamiento del páncreas, hace que se produzca más insulina y además aumenta la sensibilidad a esta insulina, es decir, que aumenta la absorción de este azúcar desde la sangre hacia los tejidos. Incluso hay algún estudio en el que se ha visto que había una mejoría en la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada que nos dice cómo ha estado el nivel de azúcar en los últimos 3 meses en un diabético. Hace falta más estudios, pero esto es prometedor. Se ha visto mejoría en la salud pulmonar. El ginseng ha sido estudiado por sus posibles efectos beneficiosos en enfermedades respiratorias, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es un efecto inmediato, pero conforme va utilizándose se ve que hay una mejoría en la capacidad pulmonar. Beneficioso para la salud de la piel por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios que nos ayudan a protegerla. Hay estudios que indican que el ginseng mejoraría la hidratación, la elasticidad y la barrera que ejerce la piel para protegerse de las agresiones externas y ayudaría a la cicatrización de las heridas. Por eso también se ha utilizado en productos cosméticos combinado con otros elementos para el cuidado de la piel y algunos lo consideran un elixir de la juventud y lo usan para embellecer, para disminuir las arrugas y reafirmar la piel. Tiene efectos antioxidantes y también antiinflamatorios. Esto tiene un beneficio de neutralizar el daño causado por los radicales libres y tener un efecto que disminuye la inflamación. ¿Por qué es beneficioso esto? Porque este daño que producen los radicales libres y la inflamación contribuyen a muchas enfermedades crónicas. Se han visto en algunos estudios con humanos que en los análisis disminuían los indicadores
de inflamación. También hay un aumento o una potenciación de la inmunidad, fortalece el sistema inmunológico. Esto hace que sea útil para potenciar las defensas del organismo y luchar contra infecciones y enfermedades en general. En cuanto a la prevención del cáncer, hay estudios que concluyen que las personas que consumen ginseng tienen un riesgo menor de desarrollar cáncer, pero esto no es concluyente y harían falta más estudios. En cuanto al uso del ginseng para mejorar la situación de personas que tienen cáncer y están en tratamiento con quimioterapia, se ha visto que sí que podrían reducir efectos secundarios y mejorar síntomas como la fatiga. Una pregunta es si el ginseng sirve para bajar de peso. Algunos estudios sugieren que podría ser útil para el objetivo de bajar de peso, pero no es concluyente. Indirectamente sí que puede darte mayor energía, mejorar el metabolismo de las grasas y esto puede servir en programas de pérdida de peso. Sin embargo, no has de verlo como una solución milagrosa y aquí no queda más remedio que el complementar una dieta saludable con el ejercicio físico regular, que es lo de siempre. ¿Cuáles son las formas de uso del ginseng? En los países asiáticos lo utilizan en primer lugar de forma culinaria, en sopas, en guisos, en arroces, para darle un sabor único y aprovecharse de las propiedades saludables. También lo utilizan en forma de tés o en forma de batidos, de jugos y también en postres para darle un toque saludable. Después tenemos el uso medicinal, que se puede utilizar en forma de raíces de ginseng y se hacen decocciones. También se pueden utilizar en forma de polvo para hacer infusiones. En ambos casos son tisanas que puedes beber. También se puede utilizar en forma de polvo que se introduce en cápsulas o en tabletas. También hay extractos secos o extractos fluidos que estarán más concentrados. Y también hay un uso cosmético y se puede utilizar en forma de cremas combinado con otros elementos. ¿Cómo se hace un té de ginseng? Aquí puedes utilizar una raíz fresca o seca de ginseng, que lo que se hace es cortarla y machacarla un poquito y después necesitarás agua, unos 240 mililitros. El agua se hierve y cuando está hirviendo se introducen los trozos de ginseng y se espera 5 o 10 minutos para que se vaya impregnando y se vayan disolviendo los compuestos activos. Después esto lo colarás y es el líquido que te podrás beber. Esta sería la decocción que podemos utilizar. En el caso de que utilices polvo, se pueden utilizar una o media cucharadita y lo que haces es más bien una infusión que consistiría en hervir el agua y cuando esté hirviendo, en la taza en la que tienes el polvo de ginseng, ahí introducirías el agua hirviendo, tapas, dejas que haga efecto durante 10 minutos aproximadamente y después esto es lo que te puedes beber. Normalmente lo que se hace primero es colarlo. El tiempo que se puede estar tomando esto pues dependerá de lo que te indique el médico que te lo haya indicado y normalmente se considera seguro hasta 6 meses de estar tomando este tipo de infusiones. El tema es que se ha visto que el efecto va disminuyendo conforme pasa el tiempo y a veces lo que se recomienda es hacer ciclos de 2 o 3 semanas de tomar ginseng, después descansar 2 o 3 semanas y después empezar otra vez a tomar 2 o 3 semanas más. Pero si tienes algún tipo de enfermedad o condición de salud, lo lógico y lo sensato es que consultes con un profesional de la salud. ¿Y a qué se deben estos efectos beneficiosos del ginseng? Se deben a unos compuestos que son únicos en el ginseng y que se llaman ginsenósidos o panaxósidos y que son responsables de la mayoría de sus propiedades medicinales y que tienen las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias que influyen en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en el metabolismo de las células y que contribuyen a todos estos efectos saludables. También tienen vitaminas y minerales y flavonoides que también tienen efectos beneficiosos, como todos sabemos. ¿Cuáles son los efectos adversos del ginseng? El más frecuente es el insomnio, por el efecto estimulante, pero también hay personas que se quejan de dolor de cabeza, de náuseas, de diarrea, a veces por el efecto estimulante de latidos más rápidos de lo normal. Algunas mujeres se quejan de trastornos en la menstruación. También hay algún caso de alergia grave con alguna reacción grave en la piel. También hay cambios en la presión arterial y en el azúcar en la sangre, pero esto es un efecto que ya sabemos que puede ser beneficioso si lo sabes controlar. ¿Qué interacciones puede tener el ginseng con los medicamentos? Esto hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, con los antidiabéticos podría potenciar el efecto, también con los antihipertensivos. Hay que ir con cuidado con los anticoagulantes, como el acenocumarol o la warfarina, porque se puede
disminuir el efecto, y también hay que tener en cuenta el efecto de interacción con algunos antidepresivos. En general no se recomienda ni durante el embarazo ni durante la lactancia, ni darlo a niños porque hay falta de datos de seguridad de su uso. Te dejo aquí otros vídeos sobre plantas medicinales y temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.